la Sociedad Numismática de México está muy honrada de recibir a uno de los grandes expositores numismáticos que tenemos en México. Me refiero al doctor Carlos Abel Amaya Guerra, muy conocido de todos nosotros, muy conocido de prácticamente todas las comunidades numismáticas, no solamente de nuestro país, sino también del extranjero. El doctor Carlos Abel Amaya nos va a impartir la conferencia Las 30 monedas de Judas. Pero si todavía hay algunas personas que no saben o no ubican quién es el doctor Carlos Abel Amaya, permítame leerles unas pequeñas líneas. El doctor Amaya se desempeña como maestro e investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Colecciona monedas desde los 7 años. Le interesa tanto la numismática antigua y específicamente la mexicana moderna. Es miembro de la American Numismatic Association, de la CONECA, la Classical and Medieval Numismatic Society, la Sociedad Numismática de Monterrey, en donde a propósito ha sido presidente en 2 ocasiones, y la Sociedad Numismática de México. Pero no solamente eso, también es uno de los escritores más prolíficos, numismáticamente hablando, que tiene quizá no solamente México, sino toda Latinoamérica o incluso más allá, porque tiene en su historial decenas, un poco más de un centenar de libros escritos. No le voy a quitar más tiempo al doctor Carlos Abel Amaya para darle a él este foro. Bienvenido, doctor. Gracias por haber aceptado y estar aquí. Muchas gracias, Siddhartha. Pues agradezco a la Sociedad Numismática de México que me haya invitado para dar esta plática. Y bueno, pues empecemos, ya platicando un poquito de esto. Voy a cerrar mi cámara y y nada más me avisan si pueden oírme y ver mi presentación, por favor. Ahorita nada más que la cargue. Perfecto. Mientras vamos aprovechando, Fer, si me ayudas a eliminar, por favor, los audios y el video de todos los demás compañeros. Doctor, estamos viendo ya proyectada tu presentación. Muy bien, perfecto. Bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito de unas de las monedas más enigmáticas, que más se ha escrito, que más se ha hablado en la historia, que son de estas 30 monedas de Judas. ¿Sí? Partamos de un principio de donde obtenemos nuestra referencia sobre estas monedas. Entonces, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo podemos leer que Judas Iscariote fue con los sumos sacerdotes y se puso de acuerdo con ellos para entregar a Jesús por 30 monedas de plata. Esa es la referencia que tenemos bíblica, simplemente el número de monedas y el contenido metálico de esas monedas. Es lo único que tenemos. Si esta es nuestra referencia, pues se vale especular. En la historia de los numismáticos, pues se han hecho diferentes preguntas. Si nosotros vemos las Biblias antiguas, podemos ver ciertas interpretaciones de los teólogos antiguos sobre cuáles fueron esas 30 monedas. Entonces, muy interesante el ver Biblias ilustradas, cómo interpretaron ciertos hallazgos arqueológicos ahí en el área de Tierra Santa y mostraban sus monedas. Entonces, cada quien, según lo que ellos creían en aquel entonces, presentaban dibujos de las monedas que encontraban en Tierra Santa. Pero pues realmente las preguntas que se han hecho los numismáticos, la gente que le interesa este tema, son normalmente estas. ¿Por qué 30 monedas? ¿Por qué no 25? ¿Por qué no 20? ¿Sí? Entonces se ha estudiado y se ha visto muy bien por qué son estas de las 30 monedas. Y si fueron 30 monedas, ¿de qué valor? ¿Sí? Entonces podemos ver que, sabemos que en aquella época, en la época de Jesús, existía la moneda romana, pero también existía moneda de Grecia, moneda fenicia, de diferentes pueblos que también circulaban en el área. Entonces, ¿de qué valor estamos hablando? Y si podemos saber de qué valor, pues de qué tipo, o sea, era una moneda romana, era una moneda griega, fenicia y demás. Y
la última pregunta que yo creo que es lo que más les ha interesado a muchos estudiosos, a muchos numismáticos a través del tiempo, es que si realmente yo pudiera identificar actualmente una de esas 30 monedas, ¿verdad? Poder tener una de esas piezas. Bueno, pues vamos a empezar a responder estas preguntas en esta presentación. Bueno, primero, ¿por qué 30 monedas? Muchos estudiosos han sacado de conclusión de que fueron 30 monedas porque hay diferentes referencias en la Biblia de que un esclavo era el precio que se pagaba por un esclavo. Entonces podemos leer ahí en el Éxodo que si el dueño de un buey, su animal mata a un esclavo, pues está comprometido a pagar 30 ciclos de plata en reparación por la muerte de ese esclavo. Pero vámonos un poquito más. Efectivamente, sí era el precio de un esclavo, pero si vemos en este caso lo que es dentro de los escritos de Zacarías, en una parte, en un episodio, menciona de que el pueblo repudia a su pastor y pues le paga a su pastor su jornal para ya no saber más del pastor, ¿verdad? Entonces repudia al pastor y dicen que su jornal ellos le pagan 30 ciclos de plata, igual que el precio de un esclavo, como ya vimos. Y es interesante ver cómo Yahvé le dice a Zacarías que esos 30 ciclos de plata los echa al tesoro y menciona esa cantidad de dinero como una lindeza de precio, o sea, como algo muy poco, algo de muy poquísimo valor. Ahorita vamos a ver que 30 ciclos, pues sí tenía cierto valor, o sea, no era nada, ¿verdad? O sea, era un valor, pues relativamente, grande en aquellos tiempos. Sin embargo, Yahvé menciona que no, que realmente es una bicoca, ¿sí? Es algo muy bajo. ¿Por qué? Bueno, si nosotros vemos las tablillas sumerias, las tablillas de los babilonios, muchas tablillas mencionan al número 60 como el número completo, el necesario y demás. Recordemos que para los babilonios, para los sumerios, su base numérica era 60. ¿Sí? Entonces, esa era su base numérica. Entonces, para ellos el 60 era el número completo. Y en algunas tablillas mencionan que la mitad de ese número, o sea, el número 30, realmente es un número incompleto. No, no necesario, lo mencionan, no es un número útil, el número 30. Y se pudiera inferir que realmente el número 30 es un número completamente inútil, completamente muy bajo su valor. Entonces, realmente ese valor de 30 monedas de plata que menciona la Biblia, pues realmente lo que nos están mencionando es que es un valor sumamente pequeño, ¿sí? Eso es lo que realmente se está englobando en esa cantidad de las 30 monedas. Muy bien, entonces eso sería el fundamento de que por qué son 30 monedas. Normalmente lo que vamos a leer pues era el precio de un esclavo y que a Jesús se le pagó como precio de un esclavo, pero realmente va más allá. Ese número 30, lo que significa es algo de muy poco valor. Se pagó algo bastante bajo. Bueno, en tiempos de Jesús se acuñaban, nosotros sabemos que los romanos pues acuñaban denarios, pero también se acuñaban todavía los pueblos griegos, los fenicios, acuñaban dracmas, acuñaban ciclos y demás. Y recordemos que según la Biblia, el precio de un esclavo, ¿sí?, era de 30 ciclos. Por lo tanto, el valor de las monedas que se ha considerado a través de estos estudios
es que por Jesús se pagaron 30 siclos de plata, no 30 denarios, ¿sí? No 30 haces, no 30 otro tipo de monedas, ¿sí? No 30 dracmas, sino 30 siclos, ¿sí? Que era una moneda, un valor que nació de los pueblos griegos. Un ciclo corresponde a 4 dracmas. Entonces era una moneda que se utilizaba eh, para transacciones en aquellos tiempos. Su valor era de 4 dracmas tal cual. Y, en algunas referencias nosotros lo vamos a encontrar como también con el término de estateras. Un ciclo sería una estatera que sería igual a 4 dracmas. Muy bien, entonces, por estas razones se consideran que las 30 monedas que se pagaron por Jesús fueron 30 ciclos de plata. Ahora bien, ¿de dónde? ¿Sí? Hubo muchos pueblos griegos que acuñaron monedas, que acuñaron ciclos. ¿Sí? En aquel entonces, el equivalente de un denario era un dracma. Y para hacer vamos a decir, esta hipótesis de poder ver cuál es la moneda que realmente fue la que se pagó a Jesús, pues es difícil porque muchos pueblos griegos acuñaron ciclos y por evidencias arqueológicas se sabe que en tiempos de Jesús, un poquito antes, un poquito después, la moneda antigua seguía circulando. Se han encontrado entierros donde monedas de 300 años de diferencia se encuentran en un solo entierro. Si la moneda pesaba, tenía el contenido de plata adecuado y pesaba lo que tenía que pesar, seguía circulando, no importando el monarca que estuviera ahí en su cara, no importando de qué pueblo fuera. Entonces, pues, si teníamos monedas de 200, 300 años griegas circulando en Jerusalén, pues, ¿cuál pudo haber sido la moneda que se usó para esta transacción? Como el dinero fue dado por los sumos sacerdotes, lo que se piensa es que las monedas se sacaron del templo, de las arcas del templo, del tributo anual que los judíos daban a lo que es el templo tal cual. Entonces, aquí tenemos ya una pista para poder saber de qué moneda se está hablando en la Biblia. Entonces, se considera que van a ser ciclos y que esos ciclos se sacaron de las arcas del templo. Muy bien. Entonces, esos ciclos que la gente tenía que pagar al año como tributo al templo, ¿tenían alguna característica especial? Entonces, vamos a empezar a ver las características especiales. Si nos vamos al Éxodo hasta Moisés, ahí se menciona por primera vez cuál es el tributo que el judío tenía que dar al año. Entonces, un hombre de más de 20 años, cada año tenía que dar al santuario o al templo medio ciclo de plata. ¿Sí? Entonces, recordemos que ya habíamos considerado que para Jesús se pagaron 30 ciclos y en el templo se daba un tributo de medio ciclo por persona, por hombre mayor a 20 años al año. Entonces estamos hablando de 60 medios ciclos o de 30 ciclos tal cual. Entonces, aquí lo importante es que ya tenemos en este caso, en el caso de Moisés, ¿cuál metal se utilizaba? Porque estamos hablando de 1300, 1200 años de Cristo, todavía no existía la moneda. Y nos está dando una característica muy importante. Dice que el tributo iba a ser de medio ciclo conforme al ciclo del santuario. Entonces, aquí nosotros podemos ver que tenía cierta característica esta plata que se pagaba. ¿Cuál es esa característica? La vamos a ver.
Primero vamos a ver lo del medio ciclo. En aquel entonces se pagaba con especies de tejos de lingotes de plata. Muchas veces se hacía un pequeño hoyo en la arena y se vertía plata y se tenía los diferentes lingotes y eso se usaban como moneda, pero también pulseras, joyas y demás se podían utilizar en estos intercambios comerciales. Entonces, en este caso, en aquel entonces, lo que se hacía era que estos fragmentos de plata se pesaban. Medio ciclo corresponde a 5.7 gramos. En aquel entonces se usaban unas balanzas de este estilo romanas, donde en un plato, en el área de Jerusalén, en el área de Tierra Santa, se manejaba las pesas de piedras talladas, las cuales tenían diferentes inscripciones. Entonces, en un plato se ponía la piedra que pesaba, en este caso, medio ciclo, y en el otro plato se ponía la plata hasta que se equilibrara y ya tenías el peso de plata que se tenía que pagar. En este caso, esta es la piedra del medio ciclo, la que se muestra ahí arriba a la derecha. Entonces, en un plato se ponía esta piedra y se pesaba. Sin embargo, no solamente el peso era importante. Acuérdense que dentro de las especificaciones es que debería de ser plata del santuario. ¿Qué significa eso de plata del santuario? Significa la pureza. No es lo mismo tener 5.7 gramos de plata al 50% que al 95%. Entonces, en aquel entonces, lo que se acostumbraba era golpear los metales, oír el sonido, y en base a ese sonido, se determinaba la pureza del metal. Entonces, el metal que iba para el santuario tenía que cumplir ciertas características de pureza. Por eso, normalmente se dice que el dinero debe de ser contante y sonante. Contante en el sentido de que se cuenta con una balanza y sonante para ver la pureza. Entonces, al momento que se oía el sonido de la plata, se podía determinar la pureza. Muy bien, ¿cuál era la pureza de la plata del santuario? Por hallazgos arqueológicos y demás, se ha visto que en aquel entonces, o sea, 1000 años antes de Cristo, más o menos la plata del santuario era una plata que tuviera por lo menos un 92% de plata. De 92 para arriba. Entonces, eso era lo que se consideraba la plata del santuario. Si tenía menos de eso, no se aceptaba para el tributo. Entonces, estamos hablando que más o menos la plata que se pagaba, pues era la plata actual de las monedas estas del cero, de la onza Troy, ¿verdad? Del 0,925 a la pura de 0.999. Entonces, estamos hablando más o menos de esa calidad de plata, la que se manejaba para pagar al santuario. Menos no se aceptaba. ¿Sí? ¿De cuánto estamos hablando? Si estamos hablando entonces de 30 ciclos. Acuérdense que medio ciclo pesaba 5.7. Quiere decir que un ciclo pesaba 11.4. En 30 ciclos estamos hablando más o menos de alrededor de 11 onzas Troy. Era lo que tenía que pagar un judío mayor de 20 años al año al templo. Eso era lo que estamos hablando en plata, tal cual. Ahorita estamos en la época de Moisés, ¿verdad? Todavía no existía la moneda, se pesaba los diferentes tejos de plata, se le veía la pureza y ya podían pagar con eso al templo. Muy bien. Ahora bien, en tiempos de Jesús ya se manejaba la moneda. Ese ciclo, que era 11.4 gramos de plata, se volvió moneda. Y entonces una moneda de alrededor de 11.4 gramos de plata, pues se le siguió llamando este ciclo. ¿Podemos saber de qué tipo, de dónde era esa moneda? Pues sí, podemos hacer una especulación y poder saber de dónde era esa moneda. Pero antes, pues necesitamos un poquito de historia. Ahora nos vamos al tiempo del rey Salomón.
Estamos hablando del tiempo del primer templo, más o menos 1000 años, 900 años antes de Cristo. Y podemos leer en la Biblia, por ejemplo, en Reyes, pues podemos leer las grandes riquezas de Salomón. Ahí mencionan que Salomón recibía al año cerca de 22 toneladas de oro, ¿sí? Además de piedras preciosas y demás. Entonces era muy famoso la riqueza de Salomón, pero realmente si nosotros nos fijamos lo que es en el mapa de la derecha, el área donde Salomón tenía su influencia, que es el área de Judá, de Israel, pues realmente eran tierras muy pobres, no eran tierras muy ricas. Existen las grandes leyendas de las minas del rey Salomón que estaban allí en Edom, de los edomitas. Esas minas eran minas de cobre, no eran minas de oro ni de plata, eran minas de cobre. Y además los edomitas ya tenían mucho tiempo trabajándolas. Entonces, ¿de dónde viene toda esa riqueza del rey Salomón que se dice? Pues realmente viene de una ciudad que está al norte, una ciudad fenicia que ahí se muestra nosotros lo podemos ver aquí arriba, en la estrella esta roja de arriba, que es de una ciudad que se llama Tiro, es una ciudad fenicia. ¿Qué sucede con esta ciudad fenicia? Bueno, en épocas del rey Salomón, Grecia estaba en guerra con los dorios, no tenía mucha apertura comercial, Egipto estaba en decadencia, entonces los fenicios tomaron el mar. Entonces todo lo que es el Mediterráneo, los fenicios empezaron a tener colonias, empezaron a tener minas, las minas de Gades, de Cádiz, de allá en España, una de las minas muy ricas en plata, minas en el norte de África y demás. Entonces, los fenicios se apoderaron del Mediterráneo en ese entonces. Y entonces, ¿qué sucedió? Bueno, se tiene registros que Hiriam I, que fue un rey allá de Tiro, ahí en la parte derecha pueden ver, todavía sobrevive las piedras funerarias de Hiriam I, ¿sí? Su sepultura todavía existe. Bueno, él fue aliado en primera instancia de David. Él ayudó a construir el palacio de David con los cedros de allá del Líbano y demás. Y con Salomón hizo mucho comercio, hizo muchas estrategias comerciales con él. Se dice que ellos abrieron una ruta comercial a Ofir. Ofir es una región, una ciudad que hasta este momento no se sabe cuál es. Lo que se sabe es que los barcos de Salomón partían a Ofir y se tardaban 3 años en regresar. Después de 3 años regresaban con mucho cargamento de oro, con piedras preciosas y demás. Mucha de la riqueza de Salomón venía de allá, desde Tiro, desde los fenicios, ¿sí? Se sabe que Hiriam fue el que ayudó a construir el templo de Jerusalén. Salomón no lo hizo solo. Hiriam dio mucho oro, mucha madera, mucha materia prima y demás. Como pago, Salomón le dio 20 ciudades de Israel a Hiriam, y se sabe que Judea era un importante centro de distribución de alimentos para Tiro. Entonces, desde aquel entonces, desde 1000 años antes de Cristo, había una relación muy fuerte entre Tiro y Jerusalén, ¿sí? Y esa relación siguió. Nosotros podemos leer, por ejemplo, en la Biblia, en Hechos, en un fragmento de Herodes Agripa I, que fue un nieto de Herodes el Grande, que menciona que ciertos personajes de Tiro y Sidón fueron a ver al rey para pedirle paz,
porque su territorio todavía era abastecido por los judíos. Todavía, estamos hablando después de 1000 años, todavía Tiro recibía alimento de Jerusalén, granos y diferentes cosas. También podemos, por ejemplo, ver que Nehemías menciona que la gente de Tiro llevaba pescado los sábados a Jerusalén para lo que es el comercio. Entonces, siempre existió una relación muy importante comercial entre Jerusalén y Tiro, ¿sí? Aunque era ciudad fenicia. Y perduró hasta tiempos de Jesús esta relación comercial que había, y muy probablemente los judíos estaban agradecidos con la gente de Tiro porque ayudaron a construir su primer templo. Entonces había una relación muy fraterna, se puede inferir, con la gente de Tiro. Y eso es importante considerar para lo que vamos a ver a continuación. Bueno, pasa el tiempo, los asirios invaden lo que es Jerusalén, destruyen el templo, ese templo de Salomón se acaba, se destruye, mucha gente de Judá va al destierro, a Mesopotamia. Después vienen los persas, invaden, liberan a mucha gente a muchos judíos los liberan, regresan, ya no hay recursos para reconstruir el templo, ahí más o menos lo arreglan, pero pues no como debería de ser, como lo construía el rey Salomón y demás. Y entonces pasa el tiempo y luego viene el tiempo de Alejandro Magno. Entonces Alejandro Magno conquista el área, muere por relativamente muy joven Alejandro Magno, sus generales se dividen el reino y pasa lo que es la sección de los fenicios, la sección de Jerusalén y demás, al imperio selúcida. Algún tiempo los Ptolomeos tuvieron cierta injerencia ahí, pero se puede decir que principalmente los selúcidas fueron los que dominaron esa región. Entonces, bajo ese yugo pasa el tiempo y más o menos en el año 142 antes de Cristo, los macabeos lograron la independencia de Judea después de mucho tiempo. Y por primera vez, los judíos empezaron a acuñar su propia moneda. Como ya se dijo anteriormente, el área de Judea era un área rica en cobre, mas no tenía plata, no tenía oro. Entonces, ellos empezaron a acuñar lo que son las monedas de cobre. Ellos acuñaban monedas de muy poco valor. Sí, podemos ver un dracma de plata, que sería el denario después de los romanos. Ellos acuñaban las perutas, que estamos hablando que 168 perutas era un dracma, o sea, valían casi nada. Y algunos reyes acuñaron los leptones, que eran la mitad del valor de una peruta. Entonces eran monedas fraccionarias de muy poco valor. Y pues bueno, tenemos varios líderes macabeos que acuñaron su propia moneda. Entonces podemos ver que Juan Hircano fue el primero que acuñó monedas, más o menos del 135 al 104 antes de Cristo. ¿Sí? Este es el área donde Juan Hircano tenía su reino. Entonces lo que era Judea y Perea, lo hizo más grande, conquistó Samaria, conquistó Idumea, y ese era el reino de Juan Hircano en aquel entonces. Después le siguió Judas Aristóbulo, que también siguió acuñando monedas de cobre del mismo valor. Él conquistó Galilea, ya Galilea ya era parte de los judíos, y siguió el tiempo hasta llegar a Alejandro Magno, donde tenemos la máxima área de territorio que tuvieron los judíos en la antigüedad. Entonces, Alejandro Janeo
llegó hasta Transjordania, tal cual, y tenemos la mayor área. Alejandro Janeo fue quizás el rey judío que más moneda acuñó. Es el que se le conoce, además de monedas de cobre, monedas de plomo a él. Y bueno, seguimos la historia hasta llegar a Juan Hircano, que estamos hablando del 63 al 40 antes de Cristo, y con Juan Hircano entran los romanos al área, ¿verdad? Entran, entonces, Roma volvió a Judea un protectorado y a Juan Hircano lo tenían como rey, tal cual. Entonces siguió acuñando él moneda de cobre. Pasa el tiempo, los partos meten a Antígono Matatías a Judea como rey. Entonces empieza la lucha entre los partos y los romanos. Los romanos apoyan a Herodes para que se proclame rey. Y después de 3 años de luchas, Herodes triunfa y entra ya como rey de los judíos, tal cual. Y entonces empieza la dinastía herodiana, donde tenemos Herodes el Grande, sus hijos, sus nietos. Estamos hablando del 37 antes del Cristo al 95 después de Cristo. Siguen acuñando cobre en aquella región. Ahora agarran el sistema romano. Entonces, esas perutas ahora valen 64 perutas, equivalen a un denario, y el leptón, pues que son dos leptones por peruta, pues sería el doble, 128. Y siguieron acuñando monedas sus hijos, sus nietos y demás. Entonces, podemos decir que cuando Herodes el Grande muere aproximadamente el 4 antes de Cristo, Judea se queda su hijo Herodes Arquelao, lo que es Galilea y Perea se queda Herodes Antipas, y lo que es el norte, Transjordania, se queda otro de sus hijos, Herodes Filipo. Entonces, estos 3 Herodes, estos 3 hijos se quedan con esa región. Pero el año 6 después de Cristo, Herodes Antipa, el pueblo se queja ante el emperador romano porque de Herodes Antipa, y Roma lo que considera es desterrar a Herodes Antipa y pone procuradores romanos. Entonces, la tierra donde Jesús creció es esta, donde en Judea el encargado era un procurador romano que normalmente vivía en Cesarea, esta ciudad marítima. Ahí era donde tenía su residencia. Cuando eran las fiestas, pues iba a Jerusalén. Herodes Antipas, que era de Galilea, pues vivía allá en el norte en Galilea, cuando eran fiestas, iba a Jerusalén. Y Herodes Filipo no se tiene referencia de él. Muy probablemente vivía en un ambiente mucho más romano, menos judío que su hermano y que los procuradores, tal cual. Entonces, esta era la tierra de Jesús en aquel entonces. Muy bien. Ya vimos que ellos lo que acuñaban era moneda de cobre. Sin embargo, el templo pedía medios ciclos de plata para poder pagar el tributo. Entonces, ¿qué se hacía? Pues el templo tenía cambistas, gente que se encargaba de cambiar la moneda, ya sea de Jerusalén, ya sea de otras partes, por moneda del santuario. Ya vimos que la moneda del santuario es una moneda que tuviera por lo menos 92% de plata. Se sabe por hallazgos arqueológicos que los cambistas cobraban un 8% de comisión para hacer este cambio de monedas. ¿Por qué se sabe esto? Porque se han encontrado varios entierros donde esas perutas que ahorita vimos, ¿se acuerdan que 64 perutas de cobre equivalían a un dracma o un denario de plata? ¿Sí? Entonces, medio ciclo sería 2 dracmas. Quiere decir que medio ciclo serían 128 perutas. Se han encontrado en excavaciones que en paredes
en ollas enterradas y demás, encuentran 139 perutas, no 128. ¿Por qué no, si el medio ciclo eran 2 dracmas, eran 128, ¿por qué se encuentran 139? Porque el cambista cobraba 11 monedas extras, o sea, un 8%, para hacer el intercambio. Entonces la gente juntaba en el transcurso del año 139 perutas e iba a intercambiarlas. Muy bien. ¿Cuál plata manejaban? Bueno, aquí vuelve a entrar Tiro, la historia que teníamos de Tiro. Si nosotros leemos el Talmud, en una parte del Talmud menciona la plata mencionada en el Pentateuco, o sea, la plata de Moisés, la que mencionó Moisés, dice, es plata de Tiro. Y luego dice, ¿qué es la plata de Tiro? Es un jeresumite, o sea, jeresumite es algo perteneciente a Jerusalén. Entonces, lo que quiere decir es, ¿qué es la plata de Tiro? Es la plata de Jerusalén. Entonces, aquí nosotros podemos ver que no se utilizaba moneda romana, no se utilizaba moneda de griega, de varios, se utilizaba moneda de Tiro. Y era lógico, porque ya como vimos, Tiro, Jerusalén y Tiro tenían mucha comercio entre sí. Y si vemos la moneda en sí, pues sí, definitivamente que sí, porque los romanos, por ejemplo, hacían ciclos y medios ciclos para las colonias griegas, y normalmente en aquel entonces la plata romana oscilaba más o menos alrededor de 80% de pureza. En cambio, en aquel entonces, la plata de Tiro, que es la de abajo, oscilaba más o menos en un 97% de pureza. Entonces, si era plata del santuario, era plata pura de más de 92, no iban a utilizar plata romana, no iban a utilizar platas de otros lugares de Grecia, solamente plata de Tiro, que ya sabemos que había lazos comerciales, que tenían confianza, la gente de Tiro ayudó a hacer su primer templo a los judíos, y pues es lógico pensar que sí, la moneda que cambiaban los cambistas era moneda de Tiro. Aquí tenemos lo que es la moneda de Tiro a la izquierda, que tiene más o menos un 97%, y a la derecha tenemos un ciclo romano que tiene alrededor de 80%. Si lo oímos, si yo golpeo la moneda y oigo su sonido, más o menos se va a oír así. A ver si se oye, no sé si se puede oír. Este es el tintineo de un ciclo de Tiro, y este es el tintineo de un ciclo romano. El ciclo romano se oye un poquito más bajo y dura menos el tintineo. Lo voy a repetir, no sé si se oiga. Doctor, no, lamentablemente no, no Bueno. se escucha. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, si no se escucha, no hay problema. Nada más existen aplicaciones para el teléfono para poder, si ustedes no tienen mucha experiencia en oír ese tintineo de las monedas, existen aplicaciones donde ustedes le meten la pureza de plata que tenga, el peso de la moneda y el diámetro, y entonces ustedes golpean la moneda, el teléfono celular lo oye y te dice, por ejemplo, en este caso, te pone 3 estrellas, 3 de 3, excelente, quiere decir que sí tienes el 90% de pureza que dijiste la moneda. O si el teléfono oye el tintireo y lo oye raro, te pone 0 de 3 malo, quiere decir que esa moneda no tiene el 90% de pureza. Entonces ya existen aplicaciones que por el teléfono tú puedes verificar la pureza en este caso de las monedas, por el sonido. ¿Sí? Entonces, si no tienen ustedes un oído educado para esto, el teléfono nos puede ayudar. Muy bien. Entonces, tenemos la moneda de Tiro. Tiro empezó a acuñar moneda alrededor del 400 antes de Cristo. Ya vimos que fue invadida
por el imperio selúcido. Y entonces, en el año 142 antes de Cristo, que fue cuando los macabeos se independizaron, todavía Tiro seguía bajo el yugo de los selúcidos. Muy probablemente esas monedas de esos reyes que se usaban en el templo, o sea, se usaban en el templo para pagar. Pero ocurre algo muy importante en el año 126. En el año 126 antes de Cristo, Tiro, igual que Jerusalén, igual que Judea, se independiza del imperio y empieza a acuñar su propia moneda, que es la moneda de abajo. ¿Sí? En el anverso tenemos la cabeza del dios de ellos, el Melkart, y en el reverso tenemos un águila que desde el imperio se acuñaba, que es el símbolo de la ciudad. Entonces vamos a ver un poquito más a fondo esta moneda. Tenemos en el anverso lo que es Amelkart, que era el dios de la ciudad de Tiro, que es la forma fenicia de Baal, del dios Baal, que después se fue degenerando ese dios Baal a Hércules, se le empezó a relacionar con Hércules. Entonces, en las monedas nosotros podemos ver a Melkart como si fuera Hércules, tal cual, pero realmente nació del dios Baal. Entonces, bueno, ese es el dios de la ciudad y es el que vamos a encontrar en el anverso de estas monedas. En el reverso vamos a encontrar varias cosas interesantes. Vamos a encontrar el águila parada, que va a estar parada sobre una proa y con una palma en el hombro, que es el símbolo de la ciudad, el símbolo de Tiro. Vamos a tener un garrote, el garrote ese de Hércules, tal cual, que es la marca de la ceca, la marca de Tiro. Vamos a tener a la izquierda unas letras que me van a decir el año de acuñación y una leyenda que dice de Tiro la santa e inviolable. Ese fue la leyenda que la gente de Tiro, cuando logró la independencia, puso en sus monedas. Y existen dos marcas que hasta estos días se ha especulado mucho y no se sabe con certeza qué es. En la parte derecha, debajo de la palma, hay una marca que algunos dicen que es el oficial de la ceca, la marca del oficial de la ceca, y entre las piernas hay otra marca que algunos mencionan que es una letra de control de la acuñación, pero realmente no se sabe de estas cosas, de estas dos. Muy bien, vamos a ver los elementos de este reverso que es muy interesante. El primer elemento es la leyenda. La leyenda dice de Tiro la santa inviolable. ¿Qué significa eso? Que Tiro nunca ha sido rota, nunca ha sido violentada, deshonrada y demás. Pareciera que esta moneda está hecha para pagar. O sea, nos está diciendo que muchos numismáticos interpretan esto, que quiere decir que esta moneda va a ser de curso legal para deudas públicas, privadas, nunca va a ser deshonrada. Por su pureza de plata, nunca va a ser deshonrada. Entonces, esta leyenda, para muchos numismáticos, sugiere que era una moneda que se hizo para el pago al templo, o sea, para pagar algo. ¿Qué se pagaba? Pues el templo, ¿verdad? Esos intercambios comerciales que Tiro tenía con Jerusalén. Entonces, esta es una de las razones que también da más fuerza a que esta era la moneda que se utilizaba en el templo en aquel entonces. La fecha, pues como la moneda antigua se utilizaban las letras, ¿sí? Cada letra equivalía a un número. Entonces, por ejemplo, esta moneda de aquí, ustedes pueden leer en la parte izquierda del águila, está una P, una M y una B. Entonces, la P es el valor de 100, la M es el valor de 40 y la B es el valor de 2. Si yo sumo 100 más 40 más 2, es el año 142. ¿El año 142 de qué? Bueno, nosotros sabemos que Tiro se independizó entre el 126 y el 125 antes de Cristo. Ahí empezó su era, ahí empezaron a tomar el tiempo. Entonces, si esta moneda es del año 142,
pues simplemente sumo 126, 125 antes de Cristo, más 42, y me da una fecha aproximada del 16, 17 después de Cristo. Y así se fechan estas monedas y muchas monedas antiguas, tal cual. ¿Sí? Existen también los monogramas, hay 60 diferentes monogramas, aunque hay muchas subvariedades, o sea, hay muchas subvariedades de los monogramas, esos que se creen que es la marca del maestro de la seca, pero existen infinidad de variedades de estas. Y las letras de control, estas sí, nada más existen dos, el alfa y el beta de los fenicios, que sería el alef y el bet. Nada más existen estas dos letras de control, bueno, que se supone que son letras de control, no sabemos exactamente de qué se trata. Muy bien. Entonces, esta es la moneda que se considera para el pago del templo. Algunos numismáticos, sobre todo gente religiosa, no acepta esta moneda como probable que se haya utilizado para el pago del templo. ¿Por qué no? Porque lleva imágenes paganas, perdón. Y nosotros sabemos que en la Biblia, pues, se sanciona, se prohíbe el utilizar imágenes. Entonces, ¿cómo iban a utilizar en el templo una imagen? Bueno, pues si también nos vamos a los escritos judíos en el Misná, mencionan que el dinero válido no está sujeto a ser sucio, ¿sí? Solamente cuando se utiliza como peso, como joyas y demás, puede ser sucio. Entonces, ¿qué interpretamos con esto? Que lo importante del dinero no son las imágenes, es el peso y la pureza, no su diseño, ¿sí? Entonces, eso de que, pues, como tiene imágenes, no pudo entrar en el templo, pues no vale. Y de hecho, pues actualmente ustedes vean la moneda de Israel, lleva imágenes, ¿sí? Los billetes, las monedas, llevan imágenes tal cual. Y entonces, para el judío no es importante, en el caso del dinero que lleva imágenes. Entonces, sí es probable que estas monedas son las que se han utilizado. Los ciclos y los medios ciclos de Tiro. Estos ciclos y medios ciclos se acuñaron, bueno, se han encontrado desde el año 126, cuando se independizó, hasta el año 66 después de Cristo. Existe una moneda que se cree que es del año 70 después de Cristo, pero todavía está en veremos. No, hay algunos que dicen que sí, otros que no. Entonces tenemos 191 años que se produjo esta moneda, ya sea de 14.1 de gramos o de 7.1 gramos en promedio, ahí va a depender. Entonces, en el caso de los ciclos, de lo que equivale a 4 dracmas, sabemos de esos 191 años que se acuñó moneda, se sabe de 182 años diferentes, ¿sí? Y si vemos la marca del maestro de seca, ¿sí? Y vemos las variedades, pues hasta ahorita se han encontrado 721 variedades y puede ser que más, ¿verdad? Cada rato encuentran más. Y de los medios ciclos, estamos hablando de 118 años diferentes y más o menos 122 variedades, considerando las diferentes marcas de este tipo de monedas. Es importante considerar que los medios ciclos son mucho más raros que los ciclos completos. Acuérdense que lo que se pagaba era medio ciclo, no un ciclo, medio ciclo se pagaba. Sin embargo, los medios ciclos son muy raros, bueno, son raros, no muy raros, son más raros que los ciclos. Muy probablemente, pues, porque pues es más fácil hacer una moneda del doble de valor que hacer dos monedas de la mitad del valor, como muchos casos de la historia numismática nosotros sabemos. Entonces, muy probablemente, pues, la gente de Tiro prefería hacer una moneda del doble de valor que dos de medio valor. Aquí les estoy poniendo un ejemplo. Por ejemplo, este medio ciclo, nosotros conocemos un medio ciclo del año 31 y del año 47. Entre el año 31 y el año 47
se utilizó el mismo anverso de Mercart en 16 años. O sea, el troquel no se rompió en 16 años. Y no quiere decir que tuvieran un super troquel. Lo que podemos ver es la cantidad tan baja de medios ciclos que acuñaban, ¿sí? O sea, acuñaban cualquier cosita de medios ciclos y pues por eso los troqueles le duraban tanto tiempo, no tanto que el troquel estuviera tremendamente bien hecho. Entonces, los ciclos son mucho más abundantes que los medios ciclos. Entonces, si yo pagaba medio ciclo, ¿sí? Y lo que más había era ciclos, muy probablemente, la gente se juntaba para hacer sus pagos. Tenemos una referencia que cuando Pedro llegó con Jesucristo y le dijo que la gente está diciendo que nosotros no pagamos el tributo, Jesús le dijo, pues ve allá al mar de Galilea, toma un pez, abres la boca y vas a encontrar una estatera, o sea, un ciclo. Tómalo y dáselo por ti y por mí. O sea, para pagar lo de Pedro, el medio ciclo de Pedro y el medio ciclo de Jesús. Muy probablemente así se hacían los pagos, ¿sí? Viendo que realmente lo que más abundaba eran los ciclos, no los medios ciclos tal cual. ¿Sí? Un dato interesante. Nosotros sabemos que en el año 19 antes de Cristo se acabó el segundo templo, que lo hizo Herodes. Este segundo templo, pues realmente se hizo bastante bien, ¿verdad? Recordaba el templo de Salomón, tal cual, y ocurrió algo, muy curioso en las monedas. Después de este año 19 antes de Cristo, las monedas en Tiro se empezaron a hacer con la misma ley, o sea, con el 97% de plata, con el mismo peso, pesaban lo mismo, pero eran de diámetro más chiquito, de módulo más pequeño. Por lo tanto, eran más gruesas. Se hacían más gruesas y un poquito más chiquitas, ¿sí? En la técnica eran más planas las caras, antes eran más cóncavas. Los diseños eran más burdos, más mal hechos. Los medios ciclos se hicieron todavía más raros que en años anteriores y se le agregó, si ustedes se fijan aquí abajo de la palma del águila, se le agregó las letras KP, ¿sí? La mayoría de estas monedas después del año 18 antes de Cristo tienen esta leyenda. Para muchos, esta leyenda KP significa el poder de los romanos. Están, a partir de ese tiempo, están, vamos a decir, acuñando estas monedas bajo autorización de Roma, tal cual. Sin embargo, existen dos teorías. Una teoría dice que a partir del año 18 antes de Cristo, cuando se hace el templo, la moneda ya no se acuñaba en Tiro, se empezó a acuñar en el templo, se empezó a acuñar en Jerusalén. Y esta teoría se ve fortalecida porque en el año 66 después de Cristo, que fue cuando se dejó de acuñar esta moneda, fue cuando empezó la invasión de Roma a Jerusalén. La moneda en el año 66, ¿se acuerdan que la fama de la moneda de Tiro era su plata, 97% de plata y demás? Pues en el año 66 se empezaron a acuñar monedas de cobre, o sea, o con muy poca plata. Entonces muchos dicen, como Roma asedió Jerusalén, la acuñación en Jerusalén desmeneció bastante y se empezó a acuñar moneda de cobre, no con la fineza requerida y demás. Toma Roma Jerusalén y se acaba la acuñación. Entonces, hay una teoría que dice que es eso, que en el año cuando el templo se acabó, ya Tiro ya no acuñaba moneda. Herodes acuñaba la moneda ahí. Y existe otra teoría que dice que no, que debido a la gran demanda porque se hizo el templo, la moneda se siguió acuñando en Tiro, pero como se tenía que hacer mucho más moneda, pues la técnica de fabricación disminuyó.
Entonces se hacían las monedas más chiquitas, los troqueles se quebraban pues más rápido porque se hacían más monedas, se tenía continuamente que hacer troqueles, los diseños se hacían de peor manera y demás. Y esto se ve favorecido porque se siguió utilizando los años. El año de tiro se siguió utilizando, las marcas de control, las marcas del jefe de la casa de moneda y demás, se siguieron utilizando. Entonces, esa es otra teoría que se sigue. Entonces, ¿qué ocurría? Aquí tenemos un diagrama de lo que fue el templo de Herodes, tal cual. Entonces, la gente entraba al templo, a este lugar donde muestra la flecha, que es el patio de los gentiles. Ahí podía entrar cualquier persona, hombre, mujer, pagano, no pagano y demás. En este patio de los gentiles es donde estaban los cambistas. Entonces, la gente iba y cambiaba sus monedas ahí. Después pasaba por una barrera pequeña donde ya no podían pasar los paganos, solamente los judíos, y entraban por esa puerta que se ve a lo que se llama el patio de las mujeres. Este patio de las mujeres se le llamaba así porque podían entrar judíos, o sea, hombres y mujeres judías, tal cual. En este patio, bueno, este patio era la antesala para entrar más aquí, lo que sería más aquí a la izquierda, donde era el patio de los sacerdotes, donde tenía su altar para los holocaustos, y adentro pues estaba el lugar santo y el lugar santo de los santos, aquí adentro de esta parte. Pero a nosotros lo que nos importa es aquí el patio de las mujeres. ¿Por qué? Porque este patio de las mujeres tenía 13 cofres para las diferentes ofrendas. El cofre 1 y el cofre 2 se dedicaba para los medios ciclos del santuario. ¿Sí? Entonces, la gente cambiaba su moneda, entraba al patio de las mujeres. En el cofre 1 ponía los ciclos del año corriente y si el año anterior no había pagado, pues iba al cofre 2 y pagaba el tributo del año pasado que no pudo haber pagado. Entonces, el 1 y el 2 se dedicaban nada más a los ciclos que acabamos de ver, tal cual. Se sabe que varias personas llevaban el tributo de algún pueblo y demás, o sea, de varias personas. Entonces, se cree que había cierta contabilidad, cierta manera pues, comprobantes para saber que yo pagué, ¿verdad? O sea, y que pagué el ciclo de mi primo, de mi tío, de mi hermano y demás. Entonces, ahí es donde se pagaban estos ciclos. De ahí pasaban a la tesorería del templo. Y ahí, en esa tesorería, es donde se cree que se sacaron esas 30 monedas, esos 30 ciclos de tiro, y se pagó a Judas. Ahora bien, la última pregunta. ¿Podemos conocer cuáles son esas monedas? ¿Esas 30 monedas las podemos conocer? Pues no. Se sabe que al final Judas devolvió esas 30 monedas, las tiró en el santuario y que los sacerdotes con esas monedas compraron el campo del alfarero para enterrar a los forasteros de tal cual. No existe referencias más, o sea, quién le pagaron esas monedas, no se sabe. Existen leyendas, eso sí, muchas leyendas. Si nos vamos a leyendas, pues la Catedral de Toledo dice que tiene una moneda, una de esas 30 monedas. En España hay, en Alemania, en Brasil. En muchas partes del mundo hay cientos de lugares que mencionan que tienen alguna de esas 30 monedas. Aquí en México, la Catedral de Zacatecas dice que tiene 7 de las 30 monedas de Judas. Sería muy interesante ver esas 7 monedas, ¿verdad? Pero bueno, entonces existe infinidad de leyendas sobre esto, pero es imposible conocer cuáles fueron esas 30 monedas, y lo único que nos queda es especular, pues que eran ciclos de tiro por estas evidencias que hemos estado diciendo, tal cual. Si alguien se anima y dice, oye, pues yo quiero, o sea, yo quiero tener una de esas monedas de tiro y demás, bueno, pues es importante saber que existe infinidad de monedas falsas, infinidad de réplicas de estas monedas, se venden por miles,
en diferentes libros, cuadros y demás. Entonces, existe mucha moneda falsa sobre esto. Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Algunos tips para saber si alguna moneda es falsa o es verdadera. Pues bueno, si vamos a una convención y vemos muchas monedas iguales de tiro, pues definitivamente son réplicas, tal cual. Si vemos monedas fundidas, son réplicas. Si vemos monedas que no sean de plata, pues muy probablemente sean réplicas. Muchos de estas réplicas llevan la leyenda de Copy en el canto. Entonces hay que ver si en los cantos viene esa leyenda o si parte del canto se ve limado, donde limaron la leyenda de copia. Es muy común que las monedas falsas se les pase poner el número de control. ¿Se acuerdan que el número de control era esa letrita Aleph, que estaba abajo entre las piernas del águila? Se les pasa poner ese detallito. Entonces, si hay una moneda que no tenga ese control, ese signo de control, muy probablemente pudiera ser falsa. Si no tiene patinas, marcas de circulación están muy bien acuñadas, ¿sí? Y ya si se tiene más experiencia, si ya se sabe, si se ha visto monedas, pues ya los diseños de anversos y reversos, los cantos, se puede ver la estructura microscópica de la plata y demás, pues nos puede dar ideas de que realmente son réplicas o monedas falsas. Entonces aquí tengo algunos ejemplos de unas copias. Ahí se puede ver en el canto donde dice la copia de la moneda. Monedas cromadas, o sea, las vamos a encontrar. Monedas de pewter con baño de plata, falsas, también podemos encontrarlas. Por el diseño, fíjense cómo le falta el símbolo de control ahí entre las patas del águila, pues también es falsa. Esta moneda, la de la arriba a la izquierda, es una moneda verdadera. Se subastó en el 2007, es del año 29. De esta moneda se ha sacado mucha moneda falsa, que es la de abajo, muy bien hecha. La moneda de abajo a la derecha es una moneda falsa. Fíjense la diferencia entre la falsa y la verdadera. Se usó de molde la moneda de arriba. Entonces, si ustedes encuentran una moneda del año 29 y se ve muy bien, o sea, muy bien acuñada, pues hay que dudar, porque pudiera ser también falsas. Esta moneda está sumamente bien hecha, pero también es una moneda falsa. Entonces existe mucha moneda falsa, muchas fantasías de estas monedas, y pues hay que tener mucho cuidado al adquirir una de estas piezas. Y bueno, pues por mi parte es todo. Sería la bibliografía que se consultó, y pues quedo con ustedes si tienen algún comentario, alguna pregunta. Muchas gracias. Doctor, al contrario, muchísimas gracias a ti por este recorrido que nos hiciste. Prácticamente nos tomaste de la mano por un recorrido bíblico, histórico, impresionante, completamente numismático y muy relacionado para los que les gustan este tipo de piezas. Te cuento que fui a sacar mis moneditas también para, no se alcanza a ver bien, pero bueno, resulta que todas son de Antioquia, ninguna es de Tiro, entonces pues no, lamentablemente no encontré. Para que se den cuenta quién es el doctor Carlos Abel Amaya, él también tiene este libro y es un comercial que también escribió el doctor Carlos Abel Amaya. Muchísimas gracias por esta plática y le invito a todas las personas que nos han escuchado, que nos están siguiendo, que si tienen alguna duda, por favor, empiecen a escribir para comenzarla a leer. Y me voy a adelantar mientras empiezan los comentarios. Doctor, ¿hay alguna forma de poder cuantificar? Esto es muy difícil con algunos años atrás y muchísimo más con 2000 años de diferencia, pero ¿cuál era el poder adquisitivo? ¿Qué tanto eran estas 30 monedas acuñadas en Tiro? Mira, eran ciclos. Los ciclos eran 4 dracmas. Entonces estábamos hablando de 120 dracmas, que sería igual a 120 denarios. El pago de un soldado romano era de 1 denario al día. Entonces estamos hablando del sueldo de un soldado de 120 días. Era más o menos lo que se pagó. Estamos hablando de 4 meses, de 4 meses de salario. ¿Sí? Entonces estamos hablando más o menos de esa cantidad, tal cual.
Existían vinos, vamos a decir, que costaban un denario, o sea, vinos finos que costaban un denario. Existían cosas muy caras, por ejemplo, es increíble, pero la vestidura del sumo sacerdote costaba más o menos 10,000 denarios, ¿sí? O sea, era sumamente, o sea, normalmente el emperador romano regalaba la vestidura al sumo sacerdote, el procurador tenía la vestidura del sumo sacerdote guardada, y cuando era fiestas, pues el sumo sacerdote tenía que ir con el procurador a pedirle su vestimenta. Entonces era una manera de control, era una manera de tener controlado al pueblo judío. Entonces, existe infinidad de anécdotas y demás, de la vida en aquel entonces, que es muy interesante estudiarlas, ¿sí? El estilo de vida de bíblico de aquel entonces, pues es, muy, muy bonito poderlo estudiar. Doctor, gracias. Muchísimos saludos. Tenemos saludos de Argentina, de Perú. Aquí algunos comentarios. Muchas felicidades, Carlos. Excelente presentación. Muchas gracias por compartir de nuestra compañera Ángeles. El doctor Luis Gómez Wigner. Muchas felicidades, estimado Carlos. Excelente ponencia, como siempre. Un placer escucharte y aprender tanto de ti. El maestro Martín Vázquez. Muchas gracias, doctor Carlos, por sus aportaciones e investigación. Gracias, Carlos. Siempre interesante. De Mercedes Rosas. Tenemos más saludos aquí. La Sociedad de Estudios Numismáticos de Chihuahua les envía un fraternal saludo a todos los colegas y amigos numismáticos. Gracias por su invitación para estar presentes a distancia en esta excelente ponencia. Felicitaciones y enhorabuena, doctor Amaya. Es de Miguel Ángel Rodríguez González. Daniel Capis, buenas tardes, compañeros. Saludos desde el sur de Veracruz. Jonathan Moscoso, excelente disertación. Saludos desde Perú. Rolando Renato Testolino, buenas noches, muy interesante el tema. Saludos desde Argentina. Fernando Covarrubias, ¿dónde puedo tener información sobre los eventos de numismática, ya sea convenciones o temas relacionados a la compra de monedas de colección? Soy de Guadalajara. Fernando, en la página oficial de la Sonomex, en la página de internet de Sonomex, es sonomex.org.mx. En la parte de hasta abajo, inferior izquierda, está el calendario numismático, en donde se van colocando todos los eventos, no solamente de la Sociedad Numismática de México, sino de otros compañeros de otras asociaciones y de otras sociedades que nos comparten su información para hacerla pública. Entonces ahí puedes encontrar los eventos que se realizan, principalmente los más relevantes en todo el país. Entonces, en esa página, sonomex.org.mx, la parte inferior izquierda, calendario numismático. Es muy básico, viene acomodado por meses, cada mes por día, y ahí se van viendo todos los eventos que ya ocurrieron y están a punto de ocurrir. Ilemar, una excelente charla. M. Hernández, saludos desde Reynosa, Tamaulipas. Felicidades, muy buena ponencia. Cristian Ortega, felicidades, doctor, excelente plática. Los Fernández del Castillo, magnífica plática. Gracias, Carlos. Saludos desde Coajimalpa. Muchos saludos. Maricruz Martínez, doctor, pregunta, ¿el próximo evento de Monterrey va a estar presente ahora en marzo? El próximo evento es a finales de junio, el último día de junio y los primeros de julio. Y sí, voy a estar presente, voy a tener ahí una mesa. Perfecto. Maricruz Martínez, muchas felicidades, doctor. Como siempre, muy completa la plática. Y Lindy Arellano, excelente ponencia. Muchas gracias por compartir tantos datos e historia, doctora Maya. Luis de la Mora, muy completa investigación, felicidades. Fernando Razo, thank you desde San Antonio. Lamentablemente, como tenemos un poquito cargado el día de hoy esta asamblea, vamos a parar aquí con las preguntas y los comentarios. De todos modos, se los vamos a hacer llegar al doctor para que los revise y los vayamos contestando. Y mientras estamos finalizando esta parte, Fernando, te pediría por favor si nos puedes apoyar para mostrar el reconocimiento que la Sociedad Numismática de México le ha preparado al doctor. Este reconocimiento es debido a la ponencia del día de hoy.
y procedo a leerlo. La Sociedad Numismática de México otorga el presente reconocimiento al doctor Carlos Abel Amaya Guerra por su destacada participación en la Asamblea número 828, celebrada el 13 de marzo del 2023, con la ponencia Las 30 monedas de Judas. Al centro, el escudo de la Sociedad Numismática de México, firman Pablo Casas Rabo como secretario y Siddhartha Sánchez Murillo como presidente. Muchas gracias, doctor. Gracias, Fernando, por proyectarlo. Doctor, unas últimas palabras. Pues agradecer a la Sociedad Numismática de México por su invitación, y pues a todos los presentes, pues seguirnos, cultivando en esta ciencia numismática, que es una gran afición, y invitarlos a todos a que, pues, seguirnos viéndose en las convenciones, en los eventos acá numismáticos, y seguir aportando a esta gran afición que todos tenemos. Muchas gracias a todos. Doctor, no te me vayas, al contrario, muchísimas gracias a ti, gracias por todo este apoyo. Los números lo revelan, mucha gente está siguiendo en vivo esta transmisión y muchos más lo van a seguir viendo en los días posteriores. Doctor, eres un gran elemento dentro de la numismática y quiero aprovechar este momento para mostrarte y hacerte llegar muy pronto tu reconocimiento. La Sociedad Numismática de México entrega al año hasta 7 reconocimientos a las personalidades más relevantes durante ese último periodo que han sobresalido. Y uno de esos 7 reconocimientos se le ha otorgado al doctor Carlos Abel Amaya. Voy a proceder a leerlo. La Sociedad Numismática de México AC otorga el premio José Tamborrell a Carlos Amaya Guerra por su destacada labor en pro de nuestra asociación Ciudad de México, 12 de diciembre del 2022. Firman Pablo Casas Rábago como presidente y María de los Ángeles Colunga como secretaria. Pablo lamentablemente no pudo estar presente en esta conferencia para entregártelo, pero me pidió de favor agradecerte muchísimo todo el apoyo que nos has brindado y el debido reconocimiento que te has merecido. ¿Y por qué te estamos entregando este reconocimiento? Este reconocimiento, el reconocimiento José Tamborel, se le entrega a la persona que más haya ayudado a la Sociedad Numismática de México, que haya hecho más en pro de esta comunidad. Y definitivamente el doctor Carlos Abel Amaya, gracias a todos los artículos que ha mandado para su publicación en el boletín, las conferencias que ha dado en la Sociedad Numismática de México, como esta, por ejemplo, los libros que ha donado decenas de libros de su propia autoría a la oficina de la Sociedad Numismática de México y además es un embajador de nuestra sociedad a cualquier lugar al que va. En cualquier lugar que se presenta, con mucho gusto invita a la gente a participar en diferentes sociedades, pero específicamente en la Sociedad Numismática de México. Doctor, muchísimas gracias por todo esto y muy pronto te haremos llegar este dignísimo reconocimiento que te has merecido. Pues muchas gracias por el reconocimiento, realmente no lo merezco, pero gracias a la sociedad, la oportunidad que me da de difundir, pues todas estas pláticas y todo este material numismático. Gracias a todos. Gracias.